Buenas tardes, profe. Nuestro grupo está conformado por Eider Barahona, compañero Eider Barahona, compañero Oscar Iván González y quien les habla Ricardo Argüelles. Para esta práctica de simulación tenemos un convertidor de frecuencia en el cual podemos modificar la frecuencia de voltaje RMS y lo emplearemos en un motor de corriente alterna trifásico, al cual vamos a analizar sus parámetros nominales mediante una moduladora de PWM. Variaremos la velocidad de la máquina. Podemos observar que tenemos tres fuentes en AC conectadas en Y. Y cada fuente pues se encuentra desfasada 120 grados entre sí. Para saber nuestro voltaje RMS, lo multiplicamos por raíz de 2. Este voltaje RMS pues se va a ver reflejado pues en una salida trifásica a continuación pues la vamos a poder observar en nuestra etapa de rectificación. Eh, Aquí, como podemos observar, estamos en un rectificador trifásico tipo puente y pues tenemos conectado un dispositivo de filtrado pues en la cual pues nos va a llevar a un voltaje en DC. Bueno, en esta parte tenemos una función de STIP, la cual nos va a generar dos valores, uno inicial de 1200 RPM y uno final de 1800 RPM, los cuales vamos a dividir sobre 30 con la ganancia, para obtener un valor de 40 Hz en FE, frecuencia eléctrica. En la parte de la M, vamos a modificar la magnitud de la señal triangular con un valor de 55. Entonces, el número de las modulaciones de la señal moduladora sinusoidal lo vamos a variar multiplicando 3 ciclos de la señal triangular o portadora por 15 de la moduladora para hacer más suave el funcionamiento de la máquina. Bueno, continuando un poco con lo que acaban de hablar nuestros compañeros, pues cabe resaltar que pues las tres señales que salen o bueno, las 6 señales que salen de nuestro control de SPWM, pues tienen que ingresar a otra etapa, que es la etapa donde se encuentran los switches ideales, los cuales nos van a arrojar los voltajes de salida, como son el voltaje en A, el voltaje en B y el voltaje en C, que van directamente, que se van a conectar directamente a nuestra máquina, ¿no? Y para la otra parte utilizamos los voltajes eh, de A a B, de B a C y de C a A para poder ingresar estos voltajes a un bloque, el cual nos va a hacer la conversión de tener nuestro voltaje RMS como tal. Para los parámetros del motor que vamos a utilizar a continuación, pues utilizamos el motor número 8 que tiene 5 caballos de fuerza con un voltaje de 575 voltios a una frecuencia de 60 Hz y con 1750 revoluciones por minuto. Ahora, para nuestro torque máximo, tenemos que hacer el cálculo como tal, el cual se va a ver reflejado de la siguiente manera. Va a ser los caballos de fuerza multiplicado por el valor en RPM, que un RPM equivale a 746, y dividido entre las revoluciones por minuto multiplicado por 2pi por la frecuencia, ¿no? Para que estos valores nos dé el torque en la máquina. El torque en la máquina de nosotros es de 20,35 y pues cabe resaltar de que nuestro torque no puede excederse de ese 20,35. Como podemos observar, nuestro torque es de 20 y pues este fue el funcionamiento que nos dejó.
Dentro de los parámetros de salida que nos solicita el docente, pues nos solicita la velocidad del rotor, el torque electromagnético y las corrientes las corrientes del rotor y las corrientes del estator. Cuando empezamos a correr la simulación, nuestro valor inicial en la frecuencia, en este valor, cabe resaltar que es de 40 revoluciones, perdón, 40 Hz, el cual nuestro valor está valorado en 0.8. En esta parte podemos observar que para ese valor de frecuencia vamos a tener un valor de voltaje de 500, más o menos oscila entre 450 y 515 voltios más o menos. Y cuando la simulación llega a un 50%, o sea, cuando este valor cambia de 40 a 60 Hz, nuestra simulación o nuestras corrientes se van a ver afectadas como tal. A la hora, de visualizar lo que es la velocidad del rotor y el torque electromagnético, vamos a ver que va a empezar con una pequeña oscilación que sería la parte del arranque del motor como tal, ¿no? Y va a llegar una parte aquí en 0,7, en 0.7, en 0.7, en este valor más o menos, vamos a ver que va a ser la parte transistoria, donde va a pasar de tener los 40 Hz a pasar a 60 Hz. Entonces, esto lo que nos va a ocasionar es que va a haber una pequeña oscilación en la parte sí, de la velocidad del rotor, perdón. Y en la parte del torque electromagnético también se va a ver afectada porque va a pasar de 1200 a, a 1800 revoluciones por minuto. Lo otro que queríamos observar era la parte de las corrientes, ¿no? Cabe resaltar que las corrientes al comienzo son demasiado grandes porque la máquina va a hacer su inicio en arranque. Entonces va a llegar el momento en donde la corriente va a estar más estable, se va a estabilizar prácticamente y vamos a poder observar el cambio que se hace. Cuando el STID hace el cambio de los 60 Hz a los 40, de los 40 a los 60, perdón, se va a ver la modificación en la señal, en la onda. Entonces, la corriente del rotor bueno, sí, en las corrientes del rotor pues se va a ver afectada y en las corrientes del estator también. Van a haber pequeñas oscilaciones o bueno, unas oscilaciones donde se van a poder visualizar cuando hace el cambio el STIP de los 60 a 40 Hz. En la parte de en la señal del ¿qué? Del torque de la velocidad del rotor, pues vamos a tener este pequeño rizado, el cual se va a ver afectado por el torque, ¿no? Cabe resaltar que cuando tenemos una especie de rizado para esta partecita, tenemos un pequeño rizado para esta parte, y para cuando lleguemos o sea, después del que hace el cambio en los 0.7 segundos, pues vamos a tener otro tipo de oscilaciones o de rizado. Bueno, por otra parte, pues las revoluciones por minuto que se están viendo en este caso serían las revoluciones por minuto cuando estamos evaluando la frecuencia en 40 Hz, ¿no? Eh, cuando hagamos el cambio, pues el torque, perdón, los valores RMS que vamos a tener aquí en nuestra salida, pues van a ser modificados muy cercanos al torque, perdón, al requerido por la máquina, que son
575 voltios. Nuestras revoluciones por minuto tendrían que aumentar a un valor aproximado también al de las revoluciones por minuto de la máquina. Si podemos, aquí podemos observar que nuestras revoluciones por minuto están parqueadas en 1150 revoluciones por minuto y tendríamos que llegar a 1750 aproximadamente. Entonces, este cambio se va a ver afectado a la hora de cuando la máquina se estabilice, cuando hace el cambio de, vuelvo y repito, de 40 a 60 Hz. Bueno, entonces aquí podemos observar el cambio que hace el STIP. Cuando hace el cambio está aproximadamente en 7, bueno, en 0,7 segundos, y vemos el comportamiento tanto del torque electromagnético como el del rotor, la velocidad del rotor. Entonces ahí lo que tenemos es un pequeño salto, el cual es la modificación de 40 a 60 Hz. Y como podemos observar en las corrientes, efectivamente ocasiona el mismo efecto, tanto para las corrientes del rotor como para las corrientes del estator. Y de ahí vuelve y se estabiliza la máquina, pero con un valor más pequeño ¿de qué? De frecuencia. Mayor de frecuencia, perdón. Eso lo podemos observar también por aquí, por este lado, donde podemos observar el comportamiento de la frecuencia, el cual, como podemos observar, tiene un comportamiento menor, está en 1200 revoluciones por minuto y vemos que pasa de 1200 revoluciones por minuto a un valor a un valor mayor de frecuencia, lo que genera es que nuestra amplitud se haga más pequeña. Y bueno, esta ha sido nuestra simulación. Espero sea de su agrado y pues quedamos atentos a cualquier recomendación.